Hola, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy por acá dentro de la chacana como siempre, viniendo a encenderla, porque como se habrán dado cuenta siempre está en el parqueadero con su carpita. Y pues vengo cada 2 o 3 días a encender el motor para que la batería no se descargue y para que se esté siempre moviendo un poco. Les traigo un video de hace más o menos un mes que lo pensaba subir con continuaciones, porque habíamos empezado acá atrás en la chacana a camperizar. Ya habíamos empezado a hacer la tapa de madera del motor y ya íbamos a empezar a hacerle el aislamiento y muchas cosas, pero pues el perro que me mordió el dedo, miren, ya el dedo está mucho mejor, ya se ve la cicatriz acá, y pues ahora tengo que hacerle terapia al dedo para que pueda cerrar bien la mano y todo eso. Pero bueno, ya ahí vamos. Eso quiere decir que ya muy pronto vamos a empezar a nuevamente a camperizar y a trabajar dentro de ella, que lo primero que vamos a hacer es insolarla por dentro, para que si afuera hace frío, adentro no se sienta tanto, y si afuera hace calor, adentro no se sienta tanto. Es una insolación que se le hace para de esta manera aislarnos del clima externo. Pues bien, ahí les voy a dejar con este videito para que y luego más adelante continuaremos con la camperización, pero por lo menos van viendo de qué se trata. Espero que les guste, amigos. Soy Walner Y yo soy Sandra. y esto es Aventureros del Camino. Hola, ¿qué tal, gente bonita? Espero que se encuentren muy bien, aventureros. Bueno, como ven, vamos a empezar a hacerle ya cosas a la chacana por dentro. Lo que voy a hacer es que voy a desarmar este camastro, lo voy a desarmar completamente para poder trabajar y ver cómo le hago la plantilla de esta parte aquí que está encima del motor, porque por ahí es donde vamos a empezar, por esta plantilla y por el piso. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Y si no te has suscrito en el canal, pues estás a tiempo. Suscríbete, déjame un like, aprieta la campanita, que esto comienza. Ya volvemos. Después de desarmar el camastro que habíamos hecho provisionalmente y que en realidad nunca lo usamos, pues tomamos medidas de la parte del motor, de la parte de arriba donde está la tapa del motor,
y empezamos a cortar para ver cómo iba quedando, pues porque la idea era hacer una tapa cómoda, versátil y que fuera fácil cuando se tenga que trabajar o hacerle mecánica al motor. Bueno, y como verán, estamos aquí con esta belleza, con el Draco, que me está acompañando. Dice que quiere tirar medidas, que quiere hacer medidas ahí, mira. Claro, yo quiero ayudar, quiere hacer sus estás en mi mediditas. casa, claro. Ya tracé el molde ya está trazado, ya hicimos el molde de esto, ¿ya? Ahora lo que hacemos es que lo vamos a cortar y lo vamos a transferir a la madera. Listo. Córtele, amor. Y como siempre suele suceder, una cosa es lo que uno piense, otra cosa es lo que a uno le sale, pues porque pues, no se tiene experiencia en esto, uno de camperizar. Entonces uno ve tutoriales en YouTube y empieza pues a prueba y fallo. Y pues ya empezando me di cuenta que debía cambiar la tapa que ya había hecho, esa tapa en la que ustedes me ven ahí arrodillado, la había hecho mal y tenía que cambiarla. Se pierde material, pero se aprende. Dañando es que se aprende, como dicen por ahí. 2 días después volvemos, limpiamos la chacana, ya ven, ya no está la tapa de madera y pues tratamos nuevamente de hacerla y esta vez pues lo vamos a hacer mucho mejor porque ya entendimos pues la función que es lo que vamos a hacer y entonces vamos a cortar de nuevo. Afortunadamente pues teníamos todavía un buen pedazo de madera. Hola, ¿qué tal, aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy comenzamos, han pasado 2 días, aunque ustedes no lo crean, desde la última toma que hicimos, porque estábamos haciendo otras cosas. Entonces ahora, como les habíamos dicho, ya hicimos esta parte, esta pieza que quedó acá. Hemos decidido ahora cambiar, este va a ser el placar, como dicen los argentinos, mis colegas viajeros, saludos para todos ellos. Este va a ser el placar. Para nosotros los colombianos esto va a ser el armario de nosotros. Y ya aquí esta parte, entonces ya decidimos hacerla completamente entera. Para eso tengo que hacer el molde completo. Y pues ya aquí tenemos el papel para hacer el molde. Luego le mostramos. Con la ayuda de Sasa, mi compañera, pues empezamos a sacar el molde en papel craft y como ella tiene mucho más cuidado que yo, pues me ayudó bastante. Su ayuda fue muy valiosa. Ok, ya hicimos la plantilla completa en papel craft, ¿ya? Que se tiene que ajustar a esta porque esta va a ser la tapa que va a cubrir el motor. Esto va a llevar debajo otro recubrimiento. Ahora viene otra parte que es vamos a ver cómo así aquí vamos a marcar la tapa que hay aquí adentro para poderla que quede marcada. Aquí adentro hay una tapa que es la tapa del motor y que también tiene que salir de ahí. Creo que tengo una idea de cómo hacerlo. Espero que mi viejo sepa hacer bien esa cama porque ahí es donde yo voy a dormir. Tiene que quedar bien para compartirlo con mi hermano y con ese perro feo cabezón. Lo único difícil ahora en este tiempo es que ya empieza como el verano, se empieza a acercar, ya se están dando cuenta que hay sol. Y este trabajito hay que hacerlo acá al aire libre porque nosotros no tenemos un espacio cerrado. Entonces nos toca acá en el mismo parqueadero trabajar y el sol siempre pega.
Y mientras yo me saco la mugre, las reinas de la casa descansan, se toman un tiempito para acariciarse una a la otra y comentarse en los últimos chismes del día. Esa es la vida del pobre. Bueno, aventureros, ya quedó hecha la tapa. Hemos tapado el motor. Ahora viene la parte de lija, pulimiento, de pintura. Pero bueno, ya quedó. Esta es la tapa. Aquí sale, esta es la tapa de arriba. ¿Ah? Y esta es la tapa del motor. Se pone un poquito complicada para levantar, entonces toca hacerle palanquita. A veces se le pegan las... ¿sí? Queda con palanquita y esta es la tapa del motor. Entonces aquí está el motor. Cuando se vaya a trabajar, lo único que se hace es esto. Se abre la tapa. ¿Ya? Si es un caso de una emergencia y no se tiene que mover nada más de aquí. Porque por esta parte de arriba, en estas combis, se trabaja todo lo que es el carburador, bujías, y en fin. Ya en la parte de abajo del otro lado es cuando se va a trabajar para sacarlo, o algunas partes. Tiene dos partes, por aquí y por la parte de acá. Entonces bien, pues ya quedó listo. Ahora viene la parte del armario. ¿Por qué lo partí en dos? Ustedes dirán, ¿y por qué no hizo una sola pieza? Porque esta pieza puede ser movible. El ancho de nuestra cama es esto, ¿ya? Y de aquí para allá aquí viene un armario. Y aquí para allá sigue todo lo que es un cajón más. Luego ya el lavaplatos o la bacha. Y bueno, como dicen los argentinos, che, le vamos a poner una bacha ahí al final y lo vamos a poner lo más de bonito. Y luego allá al fondo va a llevar la estufa, tú sabes, para hacer los alfajores y todo eso. Y bueno, entonces pues tiene bastante trabajo. No me tomen a mal argentinos, sino que la mayoría de los que hacen estas cosas son argentinos y entonces pues yo los vacilo. Además son amigos míos. Yo tengo un amigo, Diego, que también tiene una combi y va a viajar. De 20 personas, 18 son argentinos o 15 son argentinos, todos los demás de otras nacionalidades. Por lo general las otras nacionalidades son españolas o mexicanas. Colombianos, como yo, muy pocos. Y con una peruana, menos. Y vamos a viajar en esta combi. Un colombiano, una peruana, 2 gatos y un perro. Así que imagínense ustedes en este espacio tan pequeño, pero lo vamos a hacer y vamos a ser muy felices, tan felices como lo que estoy haciendo ahora, que me siento. Así que ya saben, suscríbanse, denos un like, aprieten la campanita porque esto van a ser muchos videos de camperización y también muchos videos de viajes. Poco a poco lo van a ir viendo. Acompáñenos en este proyecto. Bueno, los que se están preguntando qué es ese código QR que está ahí abajo en la esquina, pues es el código de Yape para los que viven aquí en Perú. Si nos quieren ayudar, amigos que están suscritos al canal, nos quieren colaborar con algo de dinero para adquirir madera, cintas, material de insolación, que todas estas cosas son costosas y bueno, nosotros vamos poquito a poquito haciéndolo, pero pues si ustedes nos pueden colaborar, cualquier ayuda nos va a servir mucho para este sueño y asimismo compartirlo con ustedes en los videos. Así que si estás suscrito y has llegado hasta este punto y nos quieres colaborar, ahí te dejamos el QR y si vives acá en Perú con más veras, solamente escanealo y como les digo, cualquier ayuda que sea nos va a servir mucho para adquirir los materiales. Si llegaste hasta este punto del video, déjame un like, aprieta la campanita y suscríbete al canal. Es completamente gratis. Usted que está viendo el video y que no se ha suscrito, suscríbase. No le cobramos absolutamente nada. Y a ustedes, amigos que ya están suscritos, déjenos comentarios aquí debajo. Cualquier comentario, bueno o malo, nos va a servir para que el algoritmo de YouTube nos tenga más en cuenta. Y compartan en las redes para que
sigamos creciendo y más gente nos conozca. Hasta una próxima, amigos. Buenas rutas y buenos vientos. Chao, chao.